El anciano sabio. Dice: Rabí Yossi relata a Rabí Hillá un número de enigmas irritantes que le han sido planteados por un viejo comerciante con quien viajó. Los dos cabalistas piden al comerciante que habla con ellos. El comerciante dice que hay asuntos de sabiduría ocultos en cada materia de la Torá, todos los cuales requieren interpretación. Continúa para hablar acerca del versículo: y si la hija de un sacerdote se casa con un extranjero, diciendo cómo el alma es traída de Biná, vestida con Gesed, que las pone en el árbol de la vida, entonces las almas se elevan de ahí y entran al tesoro Malhut. Dice que es importante saber cómo ser cuidadoso al traer un alma a un cuerpo durante el coito. Durante nuestra vida debemos conducir al lado bueno, de modo que los grandes platillos de la balanza estén equilibrados e inclinados al lado bueno. Rabí Hillá y Rabí Yossi se encontraron una noche en una torre en Tiro, y se hospedaron ahí, y se alegró uno con el otro. Rabí Yossi dijo: qué contento estoy de haber visto la cara de la Shejina, porque todo el camino fui molestado por un viejo comerciante quien durante el viaje me hacía preguntas. Él me preguntó: ¿quién es la serpiente que remontó en el aire y continuó en separación, de modo que el itirerín en el interín hay descanso para cierta hormiga que yace entre sus quijadas? Empieza conectada y termina dividida. ¿Y cuál es el águila que anida en un árbol que no existe? Sus crías robadas no son criaturas, porque fueron creadas donde no fueron creadas. Cuando suben bajan, y cuando bajan suben. Dos que son una y una que es tres. ¿Cuál es una hermosa doncella sin ojos, cuyo cuerpo está escondido pero revelado, quien sale durante la mañana y se cubre durante el día y se adorna con adorno inexistente? Él me pregunta: todo eso a lo largo del camino yo estaba fastidiado, ahora tengo descanso. Si hubiéramos estado juntos habríamos indagado en las palabras de Torá en vez de ocuparme con otras cosas vanas. Rabí Hillá dijo: entonces ese viejo comerciante le dijo: sé que tus palabras no tienen sentido, porque si él hubiera sabido habría explicado con la Torá, y el camino no habría sido desperdiciado. Rabí Hillá dijo: el comerciante está aquí. A veces uno puede encontrar campanas doradas, esto es, lenguas doradas en gente vana. Le dijo: él está aquí y da forraje a su asno. Y lo llamaron y vino ante ellos y les dijo: ahora dos son tres, porque después de juntarse con ellos hay tres. Tres son como uno, ya que se juntaron. Rabí Yossi dijo: ¿No te dije que sus palabras son sin sentido y vacías? Y él se sentó frente a ellos. Y él les dijo: señores, me he vuelto un comerciante solo hace poco. Al principio no era comerciante, pero tenía un hijo jovencito a quien coloqué en la escuela y deseé que estudiara Torá. Por lo tanto me volví comerciante para poder mantenerlo. Cuando encuentro a uno de los sabios viajando, conduzco mis asnos tras de él. Hoy he pensado que oiría nuevas exposiciones de Torá, pero no he oído nada. Rabí Yossi dijo: de todas tus palabras solo una me hizo dudar, o hablaste en broma o estas palabras son sin valor. El anciano preguntó: ¿cuál es esa? Rabí Yossi dijo: una hermosa doncella sin ojos, etc.
El anciano abrió con: Hashem está conmigo y no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Hashem está conmigo y con aquellos que me ayudan. Es mejor refugiarse en Hashem. Cuán bondadosas y agradables y preciosas y elevadas son las palabras de la Torá, y yo, ¿cómo podría yo decir ante estos sabios que no he oído de ellos una sola palabra hasta ahora? Pero hablaré porque no me avergüenzo de hablar palabras de Torá en público. Este anciano se envolvió en su manto y habló. Y la hija de un sacerdote que esté casada con un extranjero no comerá de la ofrenda de cosas santas. Este versículo es seguido por otro: pero si la hija de un sacerdote es viuda o divorciada y no tienen hijos, y ha regresado a la casa paterna como en su juventud, comerá del pan de su padre, pero ningún extranjero comerá de éste. Estos versículos pueden ser entendidos literalmente, pero las palabras de la Torá están sin revelar, ya que hay secretos en todos y cada uno de los asuntos. Y muchos son los asuntos de sabiduría ocultos en todos y cada uno de los asuntos de Torá, que son conocidos a los sabios que conocen los caminos de la Torá, porque la Torá no es el contexto de sueño entregado a aquellos que los interpretan o siguen la boca del intérprete, sino que han de ser interpretados de acuerdo a sus caminos. Y si los asuntos de sueños necesitan interpretación de acuerdo a sus caminos, cuanto más la palabra de la Torá. Las delicias del Santo Rey necesitan ser erguidas en el camino veraz, como está escrito, porque los caminos de Hashem son rectos. Ahora debemos decir: hija de un sacerdote es la Neshama celestial, la hija del patriarca Abraham. El primero de los conversos, quien es Gesed, atrae esta Neshama de un lugar celestial, que es Binah. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los versículos y la hija de algún sacerdote? Pero si la hija de un sacerdote, contesta: algunos sacerdotes son llamados un sacerdote, pero no un sacerdote real. De la misma manera, hay un sacerdote, un auxiliar y un gran sacerdote, y un sacerdote que no es grande. Un sacerdote puro es más elevado que cualquier sacerdote. Por lo tanto, hay grados para el alma. Hay Neshama, Ruach y Nefesh. El gran sacerdote es la Neshama, el sacerdote es Ruach, y el gran sacerdote es la Neshama. Un sacerdote es Ruach y cualquier sacerdote es Nefesh. Y la hija del sacerdote que estaba casada con el extranjero, esta es la Santa Neshama. Es atraída de un lugar elevado que es Binah y entra en el fin del árbol de la vida que es Seirampín. Cuando el Ruach, espíritu, también viento, del gran sacerdote que es Gesed, de Seirampín, sopla, otorga almas, esto es, viste a las almas con Gesed, y las pone en ese árbol que es Seirampín. Las almas se elevan de ellas y entran en un tesoro que es Malhut. Ay del mundo, porque las gentes no saben cómo ser cuidadosas cuando atraen un alma a un cuerpo durante el coito por medio de la inclinación al mal, que es un extraño, y esa hija de sacerdote que es el alma vuela abajo y se encuentra un edificio, a saber, un cuerpo en un hombre extraño, ya que es la voluntad de su Señor. Entra ahí para ser sojuzgada y no tiene poder y no es perfeccionada. En este mundo, al dejar no puede comer de una ofrenda de cosas santas como las otras almas que alcanzaron la perfección en este mundo. Hay algo más en este versículo: y si la hija de un sacerdote se casa con un extranjero, el alma santa está avergonzada de estar casada con un extranjero. Esto es atraída sobre su prosélito y converso y vuela a el jardín de una manera oculta
al edificio, a saber, el cuerpo, que es construido del prepucio impuro, ya que sus padres no fueron circuncidados. Este es el significado de un extranjero. Este es el más elevado secreto. Sobre un pilar puesto para pesar en medio del aire que sopla, hay un platillo de balanza en un lado del derecho y otro platillo de la balanza en el otro lado del izquierdo. Platillo verdadero en este lado derecho y platillo falso en el lado izquierdo. Estos platillos nunca están quietos. Las almas suben y bajan, vienen y regresan por medio de estos platillos de la balanza. Algunas almas son descarriadas, pero cuando el hombre del otro lado tiene poder sobre el hombre de santidad, como está escrito, un tiempo en el que el hombre gobierna a otro para su daño, ciertamente para su propio daño. Pero el alma que estuvo casada al otro lado, llamada el extranjero, fue descarriada por éste, para su propio daño. Es extranjero y no puede comer de una ofrenda de las cosas sagradas como las otras almas, hasta que el santo bendito sea hace con ésta lo que tiene que hacerse. Esto es, la corrige como está explicado. Relativo a esto, el versículo dice: y la hija de un sacerdote casada con un extranjero debe ser así, que no puede comer de una ofrenda de las cosas sagradas. Hay un secreto aquí acerca de la manera en que las almas son descarriadas. Por todo este mundo es guiado por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es Malhut. Cuando las gentes en el mundo se conducen de acuerdo con el lado bueno, reconciliados por la columna central, los platillos de la balanza son equilibrados y son inclinados por el lado bueno. Cuando se conducen de acuerdo al lado maligno, los platillos se inclinan al lado izquierdo, que toma todas las almas que estaban en la balanza en ese tiempo y las descarría. Este es un pasaje de los más largos. Casi todo este tomo es este pasaje. Todas estas hojas, casi. Pero, pues se refiere un poco o sea, habla de varios temas. Siempre de la misma manera en la que cuando empezamos a leer el Zohar hay secretos ocultos ahí en el Zohar. De esa misma forma, algunos de los sabios más grandes de Israel también se ocultaban. Entonces se hacían pasar como personas comunes y corrientes que no sabían nada de la Kabbalah y de repente pues se revelaban, se daban a conocer a las demás personas. Y el anciano sabio representa a ese hombre que sabe, pero que se oculta para parecerse a la Shejina. El hecho de conocer la Kabbalah y de estudiar la Torá y estudiar a Abraham y estudiar la vida de Isaac, la vida de Jacob, etc., es para que nosotros podamos copiar las actitudes, las acciones de Abraham, las acciones de Isaac, las acciones de Jacob, y de esa forma podamos tener equivalencia de forma con la luz. Entonces, por esa razón, si una persona llega y estudia la Kabbalah o estudia el Zohar o estudia la Torah y la luz está oculta en eso que está estudiando, pues de esa misma manera, por eso un sabio que se ha dedicado a estudiar todo el tiempo se oculta, y esto es para poder tener equivalencia de forma con la presencia de Dios. Si la Shejina se oculta detrás del texto, entonces el sabio se oculta detrás de la facha, ¿no? Detrás
de lo que físicamente los demás ven. Y esto te genera cierta equivalencia de forma, y esa equivalencia de forma eleva nuestra alma. Entonces esa es una de las razones por las cuales muchas veces es como de mucha ayuda el que nosotros podamos entender que la parte de ocultarte es parte del ser como la luz del Creador. Entonces no siempre podemos revelarnos ante todas las personas con respecto a lo que sabemos o a lo que hemos aprendido en la vida. No podemos revelar todo lo que sabemos ni debemos de revelarnos totalmente, sino siempre es importante como dejar una parte oculta o incluso ocultarnos, y eso te eleva a un nivel. Cada acción, cuando tú identificas como una acción de la luz, o sea, entiendes, la luz funciona de esta forma y tú la copias, te eleva a esa dimensión. En este sentido, este anciano pues estaba en un nivel pues bastante elevado, ¿no? Por eso, o sea, ¿cómo explicarlo? Cuando tienes esta como responsabilidad que ya es como tener una vasija, pero de pronto empiezas como a hacer de más, esa misma vasija puede reventar por eso. ¿Cómo hacer de más? Sí, o sea que estás dando como ese esfuerzo de más. Ese esfuerzo, por ejemplo, que es estudiar el sol y así. ¿Eso qué hace con tu vasija? ¿La expande o la revienta en algún punto? ¿La hace más grande? La hace más grande, pero tiene que tener como cierta medida. O sea, siempre dar el 120% siempre es bueno, porque siempre te da más, te abre más la vasija para recibir más luz. El punto es que necesitamos como de alguna forma entender que todo lo que leamos y estudiamos en el Zohar es como para ver la luz, cómo se está comportando, cómo se comporta con ese sabio, cómo se comporta con ese otro, cómo se comporta la presencia de Dios con ese otro. Y eso nos va a permitir como elevarnos al nivel de esas personas, porque empezamos como a parecernos a él, ¿no? A ellos. Entonces, estudiar el Zohar siempre te va a dar como acceso a más energía. Es una energía de alto voltaje todo el tiempo, pero es una energía que la podemos ir como modulando. O sea, la idea del estudio del Zohar es pues modular toda esa energía para que no nos electrocute. Entonces siempre el 120%, siempre sentir que di más de lo que estoy recibiendo es clave, porque eso significa que estás en óptimas condiciones. Pero sin quedarte con el sentido de me quedé sin nada, así como con carencia. Simplemente entender que a lo mejor en una relación di más que la otra persona a mí. En el Zohar di más que aparentemente el Zohar a mí, ¿no? Porque a veces el Zohar no te revela, ¿no?, cosas, porque a lo mejor estoy cansado, a lo mejor tienes alguna circunstancia. Entonces, pero del deseo de estudiarlo fue más fuerte, y eso te va abriendo la vasija para que próximamente puedas ir entendiendo, o próximamente puedas ir conectando con una circunstancia que estaba bloqueada en tu vida. O sea, siempre como que el esfuerzo de hacer más, de dar ese extra, es clave para que podamos tener continuidad, asegurar la continuidad del día de mañana. Entonces, por ejemplo, el pararnos a estudiar el Zohar y sentir que es más lo que estoy dando que lo que estoy recibiendo, eso es darle continuidad al estudio en el siguiente día. Y en todo, en general, por ejemplo, si siento que estoy dando más en una relación de pareja, eso es que le voy a dar continuidad al amor que siento por esa persona.
O sea, Gracias a su amor. la conexión se mantiene más sólida y firme cuando siento que estoy dando más. Entonces, igual en el trabajo, a lo mejor hoy fuiste a vender y vender y ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer, y no surgió nada, no salió nada, pero el hecho de que está ofreciendo y ofreciendo y que estoy dando ese 150%, Esa oportunidad. me genera una conexión con la venta de ese producto, incluso con la empresa, y cuando se logra la conexión, cuando verdaderamente se logra la conexión, las ventas se dan solitas ya. O sea, eso le pasa, por ejemplo, a la gente que trabaja en multiniveles. Al principio, cuando entras a un multinivel, pues entras siendo de los de hasta abajo. Y entonces tu trabajo es invitar gente, invitar gente, invitar gente, invitar gente, las llevas a que las cierren y invitas gente, las vuelves a llevar a los eventos que hacen y otra vez y así. Esa es tu labor es esa. Y lo haces una y otra vez y muchas veces, no una, dos ni tres, sino muchas veces, vas a sentir que di más de lo que estoy recibiendo. Di muchísimo más de lo que estoy recibiendo por esa circunstancia, ¿no? Entonces, sí di más de lo que estoy recibiendo por esa circunstancia, pero llega un punto donde se crea una conexión fuerte con las ventas y con esa empresa, y entonces como que las cosas empiezan a caminar solitas. O sea, como que el bienestar o la abundancia o el hacer que la luz fluya hacia nosotros es cuestión del esfuerzo que yo logro meterle a lo que yo quiera, ¿no? A lo que yo quiera crear conexión. Entonces, si quiero crear conexión, no sé, con el Zohar, pues ya ves, levántate y estudia y otra vez al otro día y otra vez y otra vez y otra vez. Y un momento donde se crea una conexión tan fuerte que el mismo libro te sustenta y la misma conexión con el libro te da muchas cosas, ¿no? Como si fueras un becado. Ajá. Para que sigas estudiando. Con una pareja igual, o sea, es todo el esfuerzo que le pones el ir a verla, en darle un detalle, en darle otro detalle, en escucharla, en ser paciente. Todo ese esfuerzo que metes en tu esposa es lo que genera la conexión. Ahora, si no sé cómo tratarla y aparte estudio para entender cómo tratarla, genero más conexión porque hay más esfuerzo. O si voy a una terapia para poder entenderla, entonces hay más conexión con mi esposa porque estoy invirtiendo demasiado a eso. Entonces el tiempo que le metemos al estudio de la Kabbalah, al estudio de la Torah o al libro del Zohar, va a ir siempre en función de la vasija que nosotros tenemos. Entonces, y de la conexión que queremos lograr. Entonces, la idea y el propósito de estudiar el Zohar es generar una conexión fuerte. Aquí el anciano de Saba representa un hombre que tiene una conexión muy fuerte, pero se oculta. Y eso es lo que da poder. Que haya una conexión muy poderosa en ti, porque ya estás en un nivel de conexión muy profundo con el Zohar, y que te ocultes. Y eso genera como ese magnetismo y ese misticismo que nos enseña aquí como el anciano de Saba. Entonces, pues, si quieres vamos a dejarlo ahí para que nos podamos ir a dormir.